Sí, doctora. Sí, sí se ve. Sí. Bueno, mi célula, su producto de desecho es el CO2. Ya llegó el oxígeno, ya respiró, ya hizo su metabolismo, ya produjo sus ATPs y entonces tiene agua y CO2 de desecho. Sale de la célula, llega al capilar y en el capilar se va a encontrar con el plasma, que es lo menos rosita, y con el eritrocito. Se va a ir nadando solito en el plasma el 7%. No es gran cantidad, pero es cualitativo, porque este 7% es el que me va a dar la presión del CO2 venosa y arterial para hacer la difusión en el en el alveolo. Ajá. Entonces, 7% es muy poquito, pero al igual que el oxígeno, aunque es poquito, es cualitativo. Esto disuelve, da la presión para que cuando lleguen al alveolo puedan difundir. El otro resto entra al eritrocito. En el eritrocito el CO2 va a tener dos caminos. Uno, y el principal, es que se va a unir con el agua, me va a formar ácido carbónico, pero el ácido carbónico se deshace rapidísimo. Aquí en todos los libros, ahí está flechita, pero le falta una de regreso, porque así como se forma CO2 más agua y me forma ácido carbónico, el ácido carbónico se puede volver a disociar en agua y en CO2. Por medio de la anidrasa carbónica, que es una enzima que vive en los eritrocitos, que me hace que esta reacción sea rapidísima, inmediata, rapidísima. Entonces, ya que me formó mi ácido carbónico, el ácido carbónico no se queda como ácido carbónico. Va a ceder un hidrogenión, se va a desprender un hidrogenión y va a dejar una molécula de bicarbonato. El 70% del CO2 se va como bicarbonato. Este bicarbonato sale, aquí lo vemos cómo se sale del eritrocito, porque viaja en el plasma. Y al salirse, pues queda desbalanceado. Si estoy sacando una sustancia con una valencia negativa, debo de meter una con una valencia negativa, que va a ser el cloro. Aquí en la sangre va a haber cloruro de sodio, se van a desprender, el cloro va a entrar a suplir esta carga negativa. Acuérdense que el cloro es un ácido también, y es un ácido que va a entrar a volver a equilibrar efecto hamburger o bomba de cloruros. Bueno, esa fue la segunda parte de cómo mi eritrocito transportó el CO2. Se sale del bicarbonato. La otra manera que hace mi CO2 al entrar, no se junta con el agua. Se va y se junta con la hemoglobina. ¿Se acuerdan que les dijimos que la hemoglobina se va como por con 97, 98 de saturación y regresa con 70, 75 de saturación? Lo que nos dice que solamente se desprendió aproximadamente del 25 o 30 del oxígeno. Pues esos lugares que quedaron libres del oxígeno que tiró la hemoglobina, ahorita ya se junta el CO2. Y al juntarse con la hemoglobina, se transporta el 23% unido a la hemoglobina. Y este compuesto, ¿cómo se llama? Carba-aminohemoglobina. Carba-aminohemoglobina. Nosotros tenemos CO sin el 2. El monóxido de carbono hay mínimo en la sangre, pero tenemos. Es con los que se intoxican, que se pegan un mofle. Eso es el monóxido. Nosotros en sangre tenemos muy poquito. Y la hemoglobina es más afín al monóxido de carbono que al dióxido de carbono y que al oxígeno. Si hubiera mucho monóxido de carbono, toda mi hemoglobina se llenaría de monóxido de carbono. Toda. Pero afortunadamente es 200 veces más afín, ¿no? Sí, 200 veces más afín. O sea que si va caminando señor hemoglobina y ve mucho monóxido, ella tira el oxígeno, tira el CO2 y jala el monóxido y se muere la célula. Y además, para que se desprenda ese monóxido, cuesta. Hay que ponerlos a veces en cámaras hiperbáricas. Por eso las personas se mueren cuando
están en sus casas con que se les apaga el piloto o algo Y el así. carbón, ¿no? Se lleva el Y el monóxido. carbón principalmente. Entonces, este es el transporte del CO2. El CO2, repetimos, se transporta de 3 maneras. Disuelto en plasma, el 7%, como carboaminohemoglobina, 23%, y como bicarbonato, 70%. ¿Quedó Doctora, claro qué pasó? entonces lo del monóxido es monóxido de carbono, ¿verdad? Sí, monóxido, CO, sin el 2. El CO. Ah, ok. CO. Entonces ese es dijo que la hemoglobina se pega, es más afín, creo. 200 veces más afín al Pero monóxido. nosotros tenemos muy poco monóxido, así es que no hay problema. Y es afín al oxígeno y al CO2, pero cuando hay en abundancia, cuando la gente se intenta suicidar, por ejemplo, que se pone en un carro encerrada con el escape, con un tubo conectado hacia el escape, suelta mucho monóxido y es cuando entonces desprende o impide que la molécula de oxígeno se junte a la hemoglobina o la de CO2 y entonces se adhiere más fácilmente el monóxido. Y entonces el monóxido no suelta la hemoglobina porque tienen un amor, decía el doctor Escobedo, ¿te acuerdas, doctora? Sí. Un amor, pero que nada los puede separar, casi nada los puede separar. Entonces es 200 veces más afín el monóxido de carbono a la hemoglobina que los otros dos. Afortunadamente, les repito, no tenemos nosotros monóxido, unas pequeñas dosis que es insignificante. Sí, mínimo. Entonces, por eso en algunos, bueno, en casas es importante tener como un detector de monóxido de carbono, ¿no? Sí. Cuando se Y en cocina lugar de principalmente con carbón o cuando hay anafres y eso, que se calientan, ya ven que en las noches luego calientan con eso las habitaciones, principalmente en invierno, y tienen poca ventilación, pues por eso se mueren. Ajá. Ok. ¿Sí? ¿Quedó claro el transporte? 3 maneras. ¿Cómo les dije que se llamaba este compuesto hemoglobina más CO2? Carboaminohemoglobina. Y nada más es CO. Pero entonces, para que vean la forma tan importante que tiene de eliminarse por medio de bicarbonato. Y de esta forma vamos a ir entendiendo lo que es el equilibrio ácido-base y por qué hay alteraciones en el equilibrio ácido-base cuando hay alteraciones en el CO2. Si se están dando cuenta, cuando ustedes deben de aprenderse bien este ciclo porque se pueden alterar alguna de estas fases, entonces producirnos o acidosis o alcalosis metabólica o respiratoria, que es principalmente la que nosotros vemos. Si nosotros vemos un alza en el CO2, ¿qué nos dará? ¿Acidosis o alcalosis? Nada más por ¿Alcalosis? lógica. A ver, ¿quién da más? No. Acidosis. No, es acidosis. Es acidosis, perdón. Sería acidosis. Y Porque si hay si una usted- disminución, sería alcalosis respiratorias. Acuérdense que todo lo respiratorio lo maneja el CO2 y todo lo metabólico lo maneja el bicarbonato y principalmente el riñón. El riñón. Bueno, aquí también vemos otra cosa muy bonita. Vemos que mi hemoglobina, aquí no estamos viendo cómo transporta el oxígeno, ¿verdad? Porque estamos hablando de esto, pero sabemos que transporta el oxígeno. Y sabemos que cuando deja parte de su carga y queda libre, la puede ocupar el CO2, carboaminohemoglobina, o el hidrogenión que se desprendió del ácido carbónico que formó bicarbonato y dejó un hidrogenión libre, que es un ácido, lo agarra la hemoglobina como sustancia buffer. Si yo tuviera libre siempre mi hidrogenión, estaría muy ácida mi eritrocito. Entonces mi hemoglobina se llama hemoglobina ácida cuando este hidrogenión se le pega como elemento buffer. Así como en el plasma las proteínas son amortiguadores, mi hemoglobina también es amortiguadora. Entonces mi hemoglobina transporta oxígeno. Cuando lo deja, lo que
lo que queda libre, agarra el CO2, el 23%. Lleva muy poco monóxido de carbono. No, se puede decir que es despreciable, porque no tenemos nosotros en sangre mínimas dosis, pero también puede llevar hidrogeniones. Entonces, por eso la señora hemoglobina es tan soberbia. Todo lo que hace. Y más que soberbia, sabe su importancia. Hicimos en la otra clase con ustedes algunos ejemplos de cuando el niño tiene 3 de hemoglobina, cuando tiene 5, vemos cómo baja la cantidad del aporte de oxígeno. Entonces, mi hemoglobina tiene muchas funciones. Y también otra cosa que les quede grabada, que les quede grabada es que la anhidrasa carbónica es la enzima que va a catalizar la reacción, la unión del agua con el CO2 para convertirnos en, acuérdense en qué. ¿Sí se acuerdan, muchachos? Carbamino, hemoglobina. No, carbamino no. Ah, no, esa era la hemoglobina. Acuérdense que la carbaminohemoglobina era la unión de la hemoglobina con el CO2. Acuérdense que la doctora les dijo que el CO2 podía entrar al eritrocito y unirse con agua y formarnos ¿qué? ¿Bicarbonato? No. Ácido carbónico. Ácido carbónico. Y esa reacción es catalizada por la anhidrasa carbónica. Muchas veces esta pregunta es de examen. Esta reacción es catalizada por la enzima anhidrasa carbónica, que es una enzima excelente, que le da una rapidez así impresionante a esta reacción. Otra cosa que quiero que no se les olvide es el efecto hamburger que había dicho la doctora. ¿Cuál es? Cuando entra el cloro a reemplazar el bicarbonato, bueno, sí, la carga negativa del bicarbonato, ¿no? Así es cuando dice, ya ven que dijo la doctora que sacaba bicarbonato y el bicarbonato es negativo. Como sale una carga negativa, tiene que entrar otra para que la célula equilibre. Entonces, ¿qué entra? El cloro. Entonces, a este efecto en donde se está sustituyendo una carga negativa por otra, se llama el hamburger. Doctora, tengo una pregunta. No sé si puede regresar la otra diapositiva, es que creo que es más fácil. Ahorita voy a la otra. Aquí se ve muy bien, porque ahorita voy a ir, porque aquí vemos a la hemoglobina en su principal papel, papel estelar. Lleva el oxígeno. Está en el eritrocito. Llega al tejido, se desprende, entra el oxígeno a la célula, pasa por la mitocondria y hace toda su ecuación. Se desprende ATP, se produce ATP, agua y CO2. El agua puede entrar y salir del plasma. Este es mi plasma. Mi CO2 que saca el tejido, se va disuelto en el plasma. Aquí le pusieron 5%, pero por lo general los libros dicen 3%. Disuelto en el plasma, se va 3%. Otro se mete al eritrocito. Al entrar el eritrocito, se une con el agua y por medio de la anhidrasa carbónica, forma ácido carbónico, H2CO3. Mi ácido carbónico luego se disocia en bicarbonato y deja un hidrogenión libre. Este hidrogenión libre puede hacer dos cosas. Uno, pegarse a la hemoglobina, aquí se pegaría carbaminohemoglobina. Este hidrogenión libre se puede pegar a la hemoglobina y ya dijimos que hace hemoglobina ácida, ¿no? Mi CO2, que también aquí va, se puede unir a la hemoglobina. Sale mi bicarbonato y al salir mi bicarbonato se desbalancea. Mira, aquí ya está saliendo mi bicarbonato. Entonces, como sale una carga negativa, va a entrar una carga positiva. Mi cloruro de sodio se disocia entre el cloro
y el sodio se une al otro bicarbonato y va como bicarbonato de sodio. Y mis proteínas plasmáticas también van a agarrar mis hidrogeniones sueltos. A ver, me regreso, Yair. ¿Qué pasó en esta? Bueno, ese de la sustancia buffer, creo. Sí, la hemoglobina es buffer, las proteínas son buffer. Bueno, amortiguadoras. Pero también había dicho que, por ejemplo, el ácido carbónico también se puede, puede hacer un efecto de reversión, ¿no? Como volver Sí, a agua y a dióxido y a CO2. de carbono. Ajá. Pero entonces, si agarra ese hidrogenión, ¿qué le pasa entonces a la hemoglobina? ¿Cómo? A la hemoglobina del efecto buffer. Ajá, o sea, es que mi hemoglobina, hay oxígeno, carga oxígeno. Va dejando el oxígeno por todos los tejidos y lo que va quedando libre va captando al CO2 para transportarlo como carbaminohemoglobina. Y la hemoglobina que no transporta a mi CO2 se le une el hidrogenión que se desprendió cuando el ácido carbónico se convirtió en bicarbonato. Ok, pero entonces si la hemoglobina no carga oxígeno, creo, entonces ese hidrogenión se va con el ácido carbónico. Sale. Ok. Sí, sí. Aquí tienes tú CO2 y agua. Ajá. O sea, al juntarse, y esta ecuación es reversible. Forma ácido, se suman, forma ácido carbónico, se regresan, pero siempre están haciendo los distintos veces muy rápido, o sea, es muy rápido. Y su principal camino es formar bicarbonato. Y al formar bicarbonato, desprende un hidrogenión. Y ese hidrogenión se une a la hemoglobina y me hace una hemoglobina ácida, porque esta hemoglobina